Bueno, o sea, mirar qué pasada de pinceles encontré el otro día en una tienda aquí muy cerca de mi casa, o sea, impresionante. Vale, después de haber leído el título es muy absurdo que me ponga a intentar engañaros, así que vamos a comentar lo que es este vídeo. Os voy a enseñar el proceso para aprender a customizar nuestros pinceles, lápices, bolis, palillos, lo que nos dé la gana, porque a mí sinceramente rara vez me gusta el diseño de los pinceles que me suelo comprar, así que un día ya estaba cansada y dije, hasta aquí hemos llegado, me los voy a customizar y me los voy a hacer a mi gusto. Mi idea principal era hacer varitas de Harry Potter porque sé que por aquí sois muy fans y dije, bueno, aquí esta es la mía, lo voy a petar, pero es que me puse a buscar los diseños y dije, Dios, es que no me gusta ni uno. Los fanses, por favor, no me matéis, esto es un gusto totalmente personal, así que básicamente todo ha sido improvisado a excepción de uno que tengo que decir que fue inspirado totalmente en esta imagen que vi por Pinterest y dije, joder, cómo mola, yo tengo una piedrecita de estas así que la voy a aprovechar. Por lo visto este artista se dedica a hacer bastones y varitas que están de verdad impresionantes. Como veis el nombre que utiliza es Kurzworks, os dejaré el enlace a su web en la descripción. Échale un vistazo que molan un hueval y nada, ya que me estoy basando en un diseño suyo que me encontré por internet, que menos que darle crédito. Y bueno, vamos al lío ya que me enrollo como las persianas y aquí nos da el año 2106. Materiales. Podemos utilizar, por ejemplo, pasta para modelar, fimo, porcelana fría, etc. En mi caso voy a utilizar masilla epoxi. Lo primero y esencial es cubrir el pincel, que no se nos estropee, y después hacer un churrito con la masilla e ir dándole vueltas alrededor del pincel hasta cubrirlo por completo. En el caso de la masilla nos ayudaremos de alcohol para suavizar la superficie. Utilizando herramientas para modelar vamos a ir realizando la textura y la forma que queramos. Podéis añadir piedrecitas o tonterías que tengáis por casa para darle un toque así más vistosillo. Una pinza que sea capaz de soportar el peso del pincel os puede ayudar mucho en el proceso de trabajo. Os podéis ayudar de film transparente o cinta de carrocero para cubrir los pelillos. Este pincel voy a hacer que sea lo más parecido a una varita, así que voy a darle un poco de textura rollo madera, que se puede conseguir de la forma más tonta, es decir, realizando unas líneas aleatorias y algunos agujeritos colocados estratégicamente. Dejamos que endurezca la masilla y comenzamos a lijar las imperfecciones. Antes de imprimir vamos a dejarlo todo bien limpito. Y con plastilina podemos cubrir las partes que no queremos que se manchen. Ahora vamos con la imprimación. Esto se basa en dar una capa por toda la superficie con un producto especial para que la pintura que demos posteriormente se quede bien fijada. Cuando la imprimación haya secado ya podemos comenzar a pintar. En mi caso voy a realizar una mezcla de látex con pintura acrílica. Más que nada porque el látex es bastante más resistente. Hay muchísimas marcas de pintura con base de látex, pero por si no encontráis, pues ya sabéis que podéis hacer la mezcla vosotros mismos. Para conseguir una textura tipo madera, lo que mejor me funciona a mí es ir dando unas capas muy finas, sin presionar demasiado con el pincel y que entre capas se vayan superponiendo unas líneas con otras. Podemos conseguir un efecto muy chulo aplicando una capa de pintura y antes de que seque darle con un papel de cocina o algo similar e ir dándole así como unos pequeños toques superficiales. Conseguiremos una textura así rugosa tipo mármol más o menos, que a mí personalmente me encanta, la verdad.
Acordaos que también venden pintura dorada o plateada con la que podéis conseguir efectos muy chulos. Utilizando herramientas que raspen, podemos conseguir un efecto viejuno y más realista en la superficie. Para conseguir un efecto todavía mucho más envejecido, el betún de Judea es muy top, o sea, de verdad soy muy fan del betún de Judea, no puedo con mi vida. Betún, por favor, ven aquí y cásate conmigo ya de una vez. De verdad, Ángel Chef, muchísimas gracias por habérmelo enseñado en su día, hace ya casi un par de siglos más o menos, porque esto es de verdad un regalo auténtico de dioses. Como alternativa podemos utilizar pintura acrílica oscura muy diluida y simplemente pues es aplicarlo sobre la superficie y rápidamente eliminarlo con un pañuelo o trapito. Con esto todos los huecos se verán muchísimo más profundos y la superficie quedará con un tono bastante más apagado. Siguiente paso, vamos a barnizar para proteger la pintura. Cuando seque el barniz podemos proceder a quitar toda la protección y para eliminar la plastilina utilizad agua, porque si utilizáis alcohol o similar se comerá la pintura y el barniz y aquí nos quedaremos con un desastre total. Por último podemos darle un toque así más llamativo con unos pintaúñas de estos que tienen como purpurina o algún efecto metalizado. O darle un efecto viscosillo a estos tentáculos utilizando laca transparente. Y pues eso ha sido todo. Ya sé que así visto en vídeo igual parecen muchos pasos, pero os aseguro que se puede conseguir hacer esto en muy poco tiempo y es súper fácil y además yo al menos me divertí mucho realizándolo. Aquí abajo os dejo un link a mi web donde podréis ver fotos de todo lo que hice en este vídeo de forma mucho más detallada y como siempre si os animáis a realizarlo, compartirlo con el hashtag Kivansky. Ya sabéis que me muero de emoción cada vez que veo algo vuestro y nada más, que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.